Bienvenidos a todos y todas a un nuevo debate del PCPE. Hoy hablamos de turismo. El turismo es una pieza clave en la economía del Estado español a día de hoy. Hay muchos otros países en el que tiene un peso fundamental en la economía, un fenómeno que, aunque puede tener raíces lejanas, ha tenido un boom en las últimas décadas, último medio siglo aproximadamente, en muchísimos países, incluido España. Y para poder debatir hoy, pues contamos con una serie de compañeros y compañeras de gran nivel que sin duda nos van a dar un debate lo más de productivo. En primer lugar, tenemos a Tatiana Delgado, miembro del PCPE en Canarias, vinculada a la Secretaría Feminista del PCPE y con una larga experiencia militante en el partido. También contamos con Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista de Comisiones Obreras de Málaga, con responsabilidades importantes dentro del sindicato en el ámbito de hostelería. Y también contamos con Juan Luis Corbacho, histórico militante del PCPE también, en este caso en Baleares, que trabaja también en la Secretaría de Formación del partido. Bueno, pues sin más dilación, entramos en materia. Gonzalo, si te parece, empezamos por ti. Eh, la primera pregunta que te hago es muy obvia, ¿no? Como sindicalista con tan amplio recorrido, pues bueno, si nos puedes hacer una pequeña radiografía de cuáles son los principales problemas, los principales retos a los que se enfrentan los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito del turismo, eh, aunque bueno, hablar de turismo atañe muchos sectores, pero bueno, aquellos más directamente vinculados con el turismo, como puede ser comercio, hostelería y demás. ¿Cuáles son los principales retos que tienen los trabajadores y las trabajadoras y cuáles son los problemas que enfrentan a diario? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, ¿no? A poder debatir en un debate tan amplio como es el turismo, ¿no? Donde evidentemente da para muchos programas y da por la vertiente tan transversal que tiene la propia industria turística. En ese sentido, creo que algunos antecedentes un poco. eh, Planteaba que el turismo hace en la década de los finales de los 70 y incluso antes de los 70 pues prácticamente el turismo en España era de minoría, es decir, los que hacían turismo eran pues los que venían de fuera, evidentemente los que tenían bastante dinero el capital. Después es verdad que en los años 70 y antes se va el turismo, viene una bonanza turística, fundamentalmente en el tema de sol y playa, y eso implica de que muchas personas de incluso del interior de Andalucía se van a Baleares, a Canarias, o los propios de Andalucía, que van a Andalucía, a Madrid y al conjunto del país. Por aquello de que en el interior no había trabajo y supusimos aquella generación lo que es la primera inmigración, digamos, al turismo. ¿Qué significaba esto? De que partimos de un sector, vaya concretando, de que había mucho trabajo, pero no había derecho ninguno. A partir de ahí hubo que aprender esa profesión, de que sí, necesitar las escuelas de hostelería, ni nada, veníamos de los pueblos del interior y evidentemente aprendimos la profesión y tuvimos que pelear mucho por tener derechos. Derechos que efectivamente se han conseguido, no es lo mismo el turismo hace los derechos que tenemos ahora que hace 35 o 40 años. El problema cuál es que ganamos algunos derechos, se crean nuevos problemas y hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, principalmente porque, sobre todo en los últimos años, que es decir, hemos hoy los convenios de hostelería, en la mayoría tenemos 2 días de descanso, tenemos días para lo que es el almuerzo, se paga la gratuidad, el transporte, en definitiva, los convenios no es para tirar cohetes, pero son convenios decentes. El problema que tenemos es que no se cumple. No se cumple, ahora hay derecho, pero no se cumple, teniendo en cuenta que la hostelería el 80% o el 90% son pymes. Estamos hablando de cientos de miles de bares, de cafeterías, restaurantes donde no hay
representación de los trabajadores. Y lógicamente también hay hoteles de muchos que se han creado en los últimos años, pero tampoco hay representación. Por lo tanto, tampoco se pueden cumplir los convenios colectivos. Y para terminar esta primera intervención, hay que añadirle de que llega la pandemia y la pandemia supone que en muchos casos tenemos que negociar ERTE a 1 millón y pico de personas para salvar el empleo de las empresas, pero también eso ha supuesto de que había un sacrificio en los salarios, donde hubo congelación salarial año 2020, 2021 y se va a apurar en algunos casos 2022. Esa pérdida de poder adquisitivo en un momento de inflación ha supuesto que los salarios bajen. A eso hay que añadirle que aparte de esa bajada de la inflación, significa también lo que va seguramente será el debate, que es el coste de la vivienda. Esto se ha disparado, se ha disparado. Lo que antes, evidentemente, suponía una vivienda, alquilarla en provincias como Málaga o en cualquier provincia turística, costaría 500, 600 euros. Eso cuesta hoy el doble o el triple, evidentemente. Claro, gran parte de los salarios que antes se destinaban pues, a pagar a la comida y a vivir, en definitiva, hay que dedicarlo a la vivienda. Y eso, evidentemente, había un empobrecimiento sobre todo en los sitios turísticos, con el crecimiento que ha habido desorbitado a partir del año 2022. Sí, lo que está ocurriendo en 2023, 24 y recuperación del año 2022, eso es desconocido. Nadie podía pensar que España va a terminar este año con 100 millones de turistas. Va a ser el país del mundo en número de turistas. Y evidentemente esos beneficios que tiene el turismo no es repartido en lo que, digamos, en lo que sustenta el turismo, como son los residentes y también los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues Juan Luis, si te parece, sigo contigo. Tú vives en una zona en la que el turismo, pues quizás fue de los primeros lugares donde se desarrolló, como son las Baleares. Y entiendo que desde los inicios hasta ahora había una evolución muy grande de eso que se llama la industria del turismo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este proceso bueno, cuáles piensas tú que son los problemas más graves que tiene el modelo que se ha configurado en este país? Bueno, buenas tardes. Eh, el principal desarrollo, como todo lo que hace el capital, es la explotación de todos los bienes que tiene la zona, ¿no? Acaba con la naturaleza, acaba con las personas, acaba con todo. Y eso es lo que estamos viviendo. La evolución no ha sido evolución del sistema, no ha habido una evolución de nada, simplemente ha ido a crecer, crecer y crecer sin tener en cuenta nada, ¿no? Problema que nos encontramos, agua potable, por ejemplo, continuamente los dos pequeños embalses que tiene Mallorca pues, se quedan sin agua porque no hay suficiente. Si hay dos embalses preparados para una población de 1 millón y esta se multiplica por 10, obviamente es imposible que el agua alcance a todos. Ese es un aspecto que muy relacionado más con la saturación turística, ¿no? Y esa saturación, como decía antes Gonzalo, ha hecho mella en todo, ¿no? Ha hecho mella en los precios del alquiler de la vivienda, en la falta de capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, que sigue teniendo convenios con salarios ridículos en comparación a los precios de las cosas, ¿no? Comentamos off the record que un kilo de pimientos en un mercado, que antes se suponía que era un mercado de payeses y donde podías obtener mejores precios, pues desde que siguió avanzando el turismo en todos sus aspectos, en toda esa saturación que estamos viviendo, pues un kilo de pimientos se paga 7 euros. Algo inconcebible.
cuando además dicen que esos pimientos se cultivan aquí, ¿no? Eso por poner un ejemplo un poco ridículo, ni que hablar de la gentrificación de los centros de las ciudades importantes, como es el caso de Palma, del que un servidor ha tenido que salir e irse a vivir a 30 kilómetros de la capital balear, porque los precios en la capital balear son insufribles, ¿no? Y sigue creciendo. La cuestión es que sigue creciendo. Este modelo de expansión continua, de crecimiento continuo, que solo es, como alguien decía, solo existe en la mente de los locos y de algunos economistas, ¿no? Ese crecimiento continuo nos está llevando a que poco a poco nos estén echando de la isla. Yo no sé dónde cómo van a conseguir traer mano de obra, porque para un trabajador es imposible hoy por hoy pagar un alquiler, comprar una vivienda, desplazarse con carreteras absolutamente saturadas de vehículos. Eh, Otro de los temas, aquí puede haber 50, 60, 100.000 vehículos de alquiler. Bueno, esa es la evolución que nos plantea el sistema, ¿no? No hay ninguna salida viable al sistema que plantea. Eh, ¿Cómo reducir el turismo sin afectar a la clase obrera? Pues tampoco se puede. Si la mayor parte de la mano de obra hoy por hoy es construcción y construcción obviamente relacionada tanto con el turismo, solo se construyen viviendas a precios imposibles para cualquier trabajador, como el resto de la mano de obra es directa del turismo, ¿no? Y en todo su abanico, restaurantes, bares, hoteles, en la nueva moda, para aquellas zonas que todavía estaban tranquilas, son los hoteles rurales, que lejos de traer a turismo de más calidad, pues mire usted, es que no existe el turismo de más calidad en una zona donde está saturada. Es que donde antes vivía la gente cómoda ya no puede vivir cómoda porque está igualmente inundada de turistas. Ha empezado un movimiento, obviamente, de lucha contra esa masificación turística, pero que tiene dos filos, porque parte de ese movimiento está compuesto por extranjeros que ya se han trasladado a la isla, donde venían a su pequeño paraíso y se dan cuenta que ese paraíso está inundado de otros turistas que vienen de sus mismas latitudes, ¿no? Y que ya no es tan bonito, ni la vida es tan cómoda, ni tan idílica como ellos pensaban, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Siento si lo pinto todo muy negro, pero es que aquí toca vivirlo muy, muy de cerca. Muchas gracias, Juan Luis. En cualquier caso, dicen que un pesimista es un optimista con experiencia laboral, ¿no? Pues hoy te veo un poquito pesimista. Se ve que tienes experiencia laboral. Gracias, Javier. Bueno, pues Juan Luis ya lo ha comentado. Se está viviendo últimamente una serie de movimientos de protesta popular contra este modelo turístico, sobre todo vinculado a la derivada de los precios de la vivienda. Cierto, en Málaga el otro día Gonzalo y yo coincidíamos en la movilización que hubo el pasado día 9. Eh, Tatiana, Canarias en ese sentido ha sido pionera en estas movilizaciones. ¿Qué nos puedes contar de este movimiento? Bueno, coincidiendo bueno, con todo lo que han dicho los compañeros que me han precedido, ¿no? En el uso de la palabra, que son procesos similares, ¿no? En tres núcleos turísticos por excelencia. En Canarias se da la circunstancia, no sé si específica, después lo podemos comentar, de que Canarias ha sido tradicionalmente, históricamente, un territorio donde el monocultivo se ha dado, un monocultivo ha sustituido al siguiente. No, nunca se ha hecho un proceso de diversificación de la economía, sino en Canarias se dio, primero exportamos personas, después exportamos, después estaba el monocultivo de la cochinilla, después estaba el monocultivo del plátano y a partir de los años 50 del siglo XX, el siglo pasado, se da el monocultivo del turismo. Este proceso, que en un inicio se circunscribe a territorios
va a ser parte de nuestro territorio determinado, como también ha pasado pues por lo que sé y estoy escuchando en Málaga y en Baleares, se ha disparado hasta un nivel con lo que ahora se ha dado en llamar el turismo de masa hacia todo el territorio, ¿no?, de la isla, con los inconvenientes que los compañeros han expresado y que no voy a incidir más en ello. Pero también en Canarias se da una circunstancia que por el propio fraccionamiento de nuestro territorio, somos un territorio muy pequeño, de islas aisladas incluso entre unas y otras, el apego que tiene el pueblo canario, los sectores populares, a su propio territorio, se identifica profundamente es parte de la identificación incluso emotiva, eh, ha propiciado que en la medida que la voracidad del modelo capitalista en Canarias va acabando, liquidando todo lo poco que quedaba virgen de uso colectivo para, como el capitalismo es en sí mismo, ¿no?, apropiarse de lo público para privatizarlo y rentabilizarlo, ha, ha propiciado una movilización en Canarias, movilizaciones históricas, que no ha sido producto de, no ha sido como espontánea, ¿no?, sino ha sido producto de una tradición histórica que ha habido en Canarias de lucha desde los años 60, 70 y 80 del siglo XX, ¿no?, y que empezó también con un proceso movilizador en defensa del territorio y contra el modelo especulador del capitalismo en Canarias, ya desde los años 90 y pico hasta nuestro tiempo. Es decir, que el gran éxito de la movilización esa que tú comentas, del 20A, del 20 de abril, en el que en una población estable de 2,5 millones de personas hayan salido a la calle bajo el lema Canarias tiene un límite de 300 o 400.000 personas, entre 300 y 400.000 personas, te da una idea o les da una idea de lo que significó esa movilización a nivel canario, ¿no? Y lo que significó de, de rechazo del pueblo canario, de la clase trabajadora y de los sectores populares, a todo lo que implica el turismo en nuestra sociedad, ¿no?, y en nuestro pueblo. Porque en Canarias el turismo es el 35% del PIB y ofrece el 40% del empleo. Si vemos las cifras de turistas que año tras año, mes tras mes, baten récord, porque en Canarias estamos llegando este año que se puede llegar a los 15 o 16 millones de turistas para una población, como decía antes, de 2,5 millones de personas en un territorio tan pequeño y tan fragmentado como es Canarias. eh, Significa, si eso fuera propiedad del pueblo canario y propiedad de la clase trabajadora, podríamos vivir muy bien, pero se da la circunstancia de que en Canarias, mientras crece el turismo, mientras crece la inversión, mientras crecen los grandes beneficios del turismo, tenemos los sueldos más bajos de todo el Estado español, siendo ya el Estado español uno de los países con los sueldos más bajos de toda la Unión Europea, y tenemos los índices de miseria y de personas que viven bajo el umbral de la pobreza más altos del Estado español. Estamos hablando en torno al 30% de la población local, ¿no? Entonces, en ese choque del modelo capitalista en el desarrollo en Canarias, se da que las posibilidades movilizadoras y las posibilidades de crear alianzas entre la propia clase trabajadora y los sectores populares son enormes, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en nuestra participación en estas movilizaciones siempre hemos trabajado para que para desvelar, porque en muchas iniciativas aquí se ponía Canarias tiene un límite, y si leo los objetivos de esa movilización o el porqué de las movilizaciones, todo el mundo habla del modelo, pero nadie le pone adjetivo al modelo, ¿no? Entonces, aquí, en el concreto del partido, en este trabajo, ha dicho, es el capitalismo, es el modelo capitalista el que está fallando. El modelo capitalista que es, como en todo lo que desarrolla, tremendamente destructivo, tremendamente acumulador, insostenible en sí mismo, al margen, además de, como se analizó en el debate anterior, el tema de la vivienda, ¿no? Al margen de siempre la contradicción fundamental, capital, trabajo, acumulación y apropiación de lo público en beneficio privado, en el caso del turismo es todavía más sangrante porque a la clase trabajadora nos sacan la plusvalía, en el caso de Canarias nos sacan
la sangre ya, podríamos decir así, ¿no? Porque ha aumentado la productividad, ha aumentado el número de horas y los sueldos siguen siendo los más bajos del Estado. Ha aumentado el nivel turismo y no ha bajado el paro en el sector turístico, lo que significa que los trabajadores y las trabajadoras, por el mismo sueldo, hacen el doble o el triple del trabajo, porque los turistas son más. A diferencia, por ejemplo, de Málaga, bueno, Málaga no lo conozco mucho, Baleares, tienen más un turismo estacional. En Canarias, que somos seguros de sol, no saben si han sufrido alguna vez la propaganda, hay turismo ya todo el año, pero todo el año es todo el año. Aquí la temporada alta es invierno, de octubre a abril. Eso significa millones y millones y millones de turistas, lo que significa de gastos también de recursos naturales, de gasto de agua, de suelo, de lo que comentaban los compañeros del tema de las carreteras. ¿Qué ha cambiado para que la sociedad canaria, además de todo lo que he nombrado, haya estallado el tema de la vivienda, efectivamente? Antes, aquí la gente alquilaba su segunda vivienda, que tradicionalmente tú vivías en la ciudad, en los barrios, y hay gente, parte de la pequeña burguesía, incluso clase trabajadora con salarios altos, que se compraba una segunda vivienda en una zona turística para ir en verano y el resto del tiempo la alquilaban, ¿vale? Eso pasó hasta los años 90 y 2000, pero ahora la situación es que, como estamos sufriendo en toda la ciudad, la gentrificación y las viviendas vacacionales en los entornos más insospechados. Yo vivo en un barrio obrero, popular. En mi barrio hay viviendas vacacionales. Y entonces, además, se ha convertido el derecho a la vivienda. Ahora ya no hay derecho a la vivienda. Ahora hay derecho a especular. Ahora la especulación es un derecho, ¿no? Como también se demostró en el debate anterior, pero que en el tema asociado al turismo determina todo. En Canarias también saben que estamos sufriendo, bueno, no sufriendo, está sucediendo que Canarias es una de las puertas de entrada a Europa, ¿no? Hay un gran nivel de migración a Canarias. Y mientras que se rechaza el derecho a migrar, mientras que el derecho a migrar no solo se pone en cuestión, sino se criminaliza de esas personas que además migran porque el sistema capitalista mundial los condena a la guerra, al expolio, a la miseria y incluso al exterminio físico, migran aquí en busca de un mundo mejor, son criminalizados. Criminalizados y expulsados, siempre que pueden. Se está defendiendo el turismo como un derecho. También me gustaría que incorporáramos un poco ese debate, ¿no? Si hacer turismo es un derecho, migrar es un derecho, tener una casa es un derecho, tener un trabajo digno es un derecho, y una educación y una sanidad dignas y públicas. Pero hacer turismo no es un derecho, que podríamos valorarlo un poco. Y por otro lado, un tema que me parece muy importante que dijo Juan Luis y Gonzalo también, el tema de las condiciones de vida de la clase trabajadora que es expulsada del entorno de su puesto de trabajo, o sea, ya casi nadie puede vivir cerca de donde trabaja porque no se los puede permitir. Y por otro lado, también dentro de la clase trabajadora que trabaja en el turismo, que quisiera resaltar como feminista la situación de especial explotación y especial opresión que sufren las Kelly en el sector turístico, porque es de los sectores con peores condiciones laborales y peores sueldos. Y por otro lado, ¿cómo podríamos afrontar, más allá del debate individual, la unificación de las luchas para superar este proceso? Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Tatiana. Bien, bueno, habéis hecho intervenciones muy diversas, habéis puesto sobre la mesa muchos temas relacionados con el turismo muy dispares y que, bueno, pues aunque puedan estar interconectados, pero suscitan gran cantidad de opciones, ¿no? Yo por terminar de liarla, a pesar de todo lo que habéis ya puesto sobre la mesa, pues os menciono algunas otras X en la ecuación, ¿no? Habéis estado hablando de movimientos migratorios, tanto internos como externos. Bueno, pues eh, hasta qué punto pues todo lo que se habla de la España vaciada puede estar relacionado con esa concentración en las zonas turísticas que se da de la clase trabajadora. No sé si ahí hay soluciones que se puedan poner sobre la mesa para bueno, abordar los problemas de esas otras zonas que no tienen tanto interés turístico, ¿no?
Luego está la X en la ecuación de la prostitución y las drogas, que bueno, pues eh, son elementos que están muy presentes en toda la sociedad, pero en las zonas turísticas pues tienen un impacto especialmente relevante, porque el turismo sexual está a la orden del día, la mano laxa con las drogas pues es buena para el business, ¿no? Para el negocio turístico, entonces por ahí creo que también podemos situar cosas. Habéis hablado del turismo de calidad. Bueno, ¿qué es el turismo de calidad? Eh, Son la gente muy pudiente solo. Tatiana ha situado la cuestión del turismo como derecho, si es un derecho el hacer turismo o no. Se puede democratizar el turismo dentro de un modelo razonable y equilibrado que no suponga bueno, pues malos salarios, etcétera, etcétera. Eh, También en ese sentido hay quien defiende que los pisos turísticos democratizan el turismo, ¿no? Claro, dan precios más asequibles que los hoteles y que así pues todos podemos viajar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Andalucía se han cerrado recientemente las residencias de tiempo libre en los últimos reductos de un turismo de empresa pública, ¿no? ¿Y qué pasa con los pequeños hoteles? Las viviendas turísticas pues probablemente también los ponen en jaque. Los hoteles de una estrella, dos estrellas, tienen problemas. En fin, y a partir de ahí soluciones. Podemos tener un modelo de turismo sostenible, podemos diversificar la economía y que el turismo sea una parte sin depender del mismo. ¿Qué pensáis? ¿Qué soluciones podemos plantear por ahí? ¿Qué cambio habría que poner por delante? En el orden que queráis. Si queréis en el mismo de antes, Gonzalo, tú mismo. Lánzate a la piscina. Digo que con las preguntas que nos ha formulado, yo creo que no es por un debate, es para tener varios debates, porque evidentemente, pero con... Lo primero que yo creo que tenemos que ir a un cambio de modelo turístico. Este modelo basado en el modelo capitalista es insostenible socialmente, económicamente, ambientalmente, en un marco que no lo hemos comentado antes, de emergencia climática. Entonces hay que ir a un modelo mucho más sostenible laboralmente y esto evidentemente va a significar lo que está ocurriendo. ¿Por qué las movilizaciones? Las movilizaciones es porque ahora mismo nadie está en contra del turismo. Yo lo que le llamo turismofobia. Otra cosa es en contra del turismo, como quiere enfocar desde el punto de vista de los capitalistas y una parte del empresariado, y dice, está en contra del turismo. No. Estamos en contra de este modelo turístico. Por tanto, hay que apostar por un turismo de cercanía, un turismo social, y no el modelo que le quiere dar una vuelta más de tuerca. Cuando ellos hablan de turismo de calidad, están hablando de un turismo de lujo, que nada tiene que ver con la calidad. Calidad es, tiene que haber en un menú de 12 euros, en un hostal, en una pensión, en un hotel de una estrella, en un apartamento turístico arreglado. Evidentemente hay que apostar por la diversidad de oferta turística. ¿Qué están haciendo? Evidentemente, pues, como hay un poder mucho más alto de adquisitivo en Europa, donde para los europeos todavía resulta barato venir aquí a España, las estadísticas dicen que está bajando el turismo nacional. Cada vez vamos a tener, ¿no? Yo diría el derecho también, que después de estar trabajando, porque forma parte de la cultura de las personas. De por lo menos hacer una semana de vacaciones o hacer 10 días de vacaciones al sitio que uno quiera de España. Evidentemente eso cada vez va a estar más lejano. Va a estar más lejano porque evidentemente están planteando un turismo de 5 estrellas, una transformación a ese modelo turístico donde va a ser que la gente más menos pudiente y digamos, muchas personas que antes hacen turismo ya no lo pueden hacer. Ese es el debate que tenemos que tener. Y eso tiene que unir también un cambio de relaciones laborales. Lo que se ha comentado antes aquí por la compañera que antes me ha presidido, también hay un aumento de las cargas de trabajo brutal después de la pandemia. Hemos ganado en estabilidad, y continuo.
y también. Y hay menos eventualidad gracias a la reforma laboral, la última reforma laboral. Pero es cierto, tenemos que ir teniendo los récords de parcialidad indeseada, que en muchos casos está de alta 4 horas y luego se trabajan 4 y 8 horas. Y un fijo discontinuo, que sea, aparte de Baleares, que más o menos tiene una temporada fiada, en Málaga poder se corta cuando ellos quieren cortarlo. Por tanto, también nos deja ser otra forma de precariedad de los discontinuos. Hay que aumentar los salarios. En definitiva, hay que hacer del turismo y la profesión del turismo un oficio, una profesión. Porque hoy las personas que están trabajando en el turismo están trabajando porque no les más remedio. En el momento que haya, que tenga otra posibilidad de otro cambio de puesto de trabajo, se van. Es cuando dicen los empresarios, faltan más de obra, pero aquí lo que faltan son derechos. Y faltan derechos también en la conciliación de la vida del trabajo y la familia. Alguien quiere trabajar hoy de turno partido, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, 12 horas pringado, teniendo en cuenta que en muchos casos ya la turificación llega a Madrid, a Barcelona, a las grandes ciudades, donde en muchos casos ese desplazamiento tan lejos implica 14 horas fuera de la casa para echar una jornada laboral. Y tanto yo creo que ese movimiento que está viendo ahora mismo de, en contra de este modelo de turificación, un modelo que evidentemente es plural, pero ahí tenemos que estar peleando, porque yo creo que el turismo, hasta que no haya una industria en este país, que ojalá, porque hay monocultivo, está comprobado de que no funciona. O sea, de hecho, las grandes ciudades turísticas, Baleares, Málaga o Canarias, la renta per cápita de sus trabajadores es más baja que ninguna. En definitiva, yo creo que lo que las movilizaciones están pidiendo en las calles, tanto los ciudadanos residentes, es que haya mayor aportación del turismo a las economías locales, a sus trabajadores y sus trabajadoras, que los residentes se vean beneficiados de ese turismo. Una ciudad es para vivir y no es para especular con ella. Y eso evidentemente se puede cambiar lógicamente, vida turística. Hay que regularla, hay que ir a una moratoria de vida turística. Esas vidas turísticas tienen que pasar como a uso de alquileres ordinarios. Para eso yo creo que es posible que se pueda cambiar la ley y hay que ir a unas condiciones de un trabajo decente, un salario decente. Eso es el turismo, porque tiene que haber un gran pacto de ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras, y de vecinos, y del pequeño empresario, porque ahora mismo lo que se beneficia del turismo incluso son los grandes inmobiliarios, las grandes empresas inmobiliarias, incluso más que las hoteleras, teniendo en cuenta de que prácticamente la mayoría de hoteles de este país que son subcontratados por la propia o comercializados por la cadena hotelera y los que realmente los llevan los beneficios del turismo ahora mismo son los fondos de inversiones. Bien, pues muchas gracias, Gonzalo. Pues seguimos el orden que hemos seguido antes, si os parece, Juan Luis. En todo este totum revolutum de aristas y de ángulos en el que podemos enfocar el turismo, qué nos quieres comentar? Bueno, haciendo referencia a Tatiana, que hablaba de si el turismo es un derecho, que esto quizás daría para un debate aparte. El turismo como derecho tal no existe. Existe el derecho al ocio que tiene el trabajador, que se lo están quitando, porque por otra parte no quieren que tengamos vacaciones, ¿no? Con lo cual, esto acabará siendo un lujo para los que tienen capacidad económica y el resto pues nos veremos privados de cualquier capacidad de ocio. Uno de ellos, obviamente, es el turismo y lo podemos ver que cuando hablan de turismo de calidad, como decía Gonzalo, de lo que hablan es de turismo de ricos, no de turismo de pobres. O sea que esa medida ya de mejorar la economía con un turismo de calidad, lo que supone es una medida discriminatoria hacia la clase obrera, hacia los más pobres, los de siempre, ¿no?
También habría que enfrentar cómo ese derecho al ocio va en contra de los derechos de los trabajadores, dado que tal y como está contemplado el derecho al ocio, pues mezcla drogas, prostitución, abusos laborales de todas clases, horarios interminables, en fin, un auténtico disparate. El turismo, al fin y al cabo, y a mi entender, es una industria residual. Aquellos países que no les ha quedado más remedio porque hoy día nadie tiene ya una industria potente. Ya veremos cómo los alemanes acaban fomentando el turismo. Se han tenido que dedicar al turismo. Es que es lo que les quedaba. Y aquellos países que no lo necesitan no lo desarrollan. Un ejemplo claro lo tenemos a 300 kilómetros de aquí, de Mallorca, Argelia. En Argelia el turismo no se desarrolla porque no les da la gana, porque tienen petróleo y tienen gas. No les hace falta para nada. Y como sigue habiendo empresas nacionales y siguen disfrutando de las ventajas de esas empresas nacionales, puede ser hasta el país. Y por poner en contraposición, que es un negocio que a su vez que si es residual, puede llevarte a él la absoluta necesidad. Y esa es la España franquista, una España sin ninguna capacidad innovadora al que el turismo se le aparece como la panacea, ¿no? Vendo sol, playa, vendo todo, vendo todo. En principio con algunas empresas estatales y ahora veremos el porqué y después pues, con la privatización de todo y por tanto con la privatización de lo que es de todos, porque eso es el turismo, nuestra agua, nuestros recursos, nuestro territorio, nuestra tranquilidad, todo eso se le vende al turista porque no se le permite hacer de todo. Creo que en Rusia las cosas son un poco distintas. Pero bueno, en Cuba, por ejemplo, llegan a fomentar el turismo cuando cae la URSS, en el periodo especial, porque no le queda más remedio, pero no porque quiera, porque el turismo crea además una desigualdad gigantesca. El turismo te viene a enseñarte, es un escaparate de los más ricos del mundo disfrutando en tu país mientras que tú estás trabajando como un esclavo. Y eso lo pueden decir muy bien las Kellys, que ellas se tienen que reventar las espaldas para que los señoritos que vienen de otros países disfruten. O señoritos o trabajadores que han cogido una semana de vacaciones que llevan ahorrando todo el año, ¿no? Pero que en ese momento no son solidarios y lo que vienen es a disfrutar de todo lo que pueden. Eso es el turismo. El turismo es la forma más esclava de industria que hay. Y eso de que es una industria sin humo es una mentira. Acaba con todo, arrasa con todo. Al fin y al cabo, viendo la otra parte del desarrollo del turismo, no podemos ver más que la evolución del turismo, una muestra más de la evolución del capitalismo. Lo que se intenta es acabar con todo, la acumulación continua de las cadenas hoteleras, dejándolo todo en manos de cuatro capitales. Bueno, ya ni cuatro capitales, de fondos de inversión, que serán los grandes dueños de las grandes hoteleras en un breve espacio de tiempo, como ya lo son de la mayoría de las inmobiliarias, de los bancos y de todo, ¿no? Y me callo porque si no, no vamos a acabar nunca. Bien, pues Tatiana, ¿qué nos quieres contar? Bueno, sumándome a todo lo que han dicho los compañeros, yo quiero aseverar, o sea, una afirmación. El turismo es insostenible por definición. Es insostenible social, económica y medioambientalmente, como bien han dicho los compañeros anteriores. Em, entonces, hay que aclarar, el turismo es una expresión más del modelo capitalista actual, en su fase actual de crisis profundísima y crisis de acumulación, estamos también no solo ante una emergencia climática, estamos ante una emergencia bélica. El mundo está hoy mismo en una situación bélica que está a punto de ser una conflagración mundial. Y mientras tanto, el capitalismo, que nunca mira hacia los lados ni hacia atrás, sigue en su propia vorágine depredadora, en todos los sentidos, ampliando sus beneficios a como dé lugar, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la alternativa al turismo de masa? No es el turismo elitista, como bien decía el compañero, porque el turismo elitista lo que requiere como lujo es más espacio todavía, más infraestructuras a su servicio. Aquí se da la paradoja de que a lo mejor estamos expulsando de nuestro territorio a clase obrera alemana o inglesa, que como bien decía, a lo mejor ahorran todo el año o piden un crédito para venir una semana a Canarias o 10 días, en unos hoteles que ya, desgraciadamente, pero ya es así, han deteriorado el medio hace 20, 30 años, 10 años, y ahora lo que se está promocionando es a alta burguesía o a millonarios que vengan a Tenerife, en este caso, que hay un proyecto que se llama Cuna del Alma, que van a construir 10 o 12 chalés de 500 metros cuadrados sobre un barranco natural, protegido, virgen, hasta hace poco, ya no es virgen, que además se asienta en un patrimonio arqueológico canario de nuestro ancestro, y además se van a privatizar una de las pocas playas vírgenes que existían, que además es una reserva natural y marina. Entonces, si a mí me dan a elegir como trabajadora canaria entre que los turistas vengan a un territorio ya deteriorado y que además son, aunque sean de otro país, mi misma clase social, a que vengan los ricos a seguir deteriorando mi territorio, pues elijo la opción A, el mal menor. Entonces, esta disyuntiva tramposa de frente al turismo de masas de pobres, vamos ahora a querer el turismo de ricos, pues como se dice en Canarias, no te arriendo la ganancia, porque no estamos ganando nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa al modelo turístico actual? Cambiar el modelo, pero no el turístico, cambiar el modelo económico y social depredador que se llama capitalismo. Porque es el capitalismo el que ha designado a Canarias en este caso, pero a todo el territorio español, como territorio, como un modelo turístico. Nos ha dicho, en la distribución internacional del trabajo a ustedes les va a tocar ser el balneario de Europa y del mundo. Y a Canarias en concreto. Tenemos dos opciones con el modelo capitalista actual. O ser el balneario de toda Europa o ser el portaaviones de la OTAN, porque esas son los dos ejes que asignan a Canarias la División Internacional del Trabajo y la Unión Europea en este caso, ¿no? Y los Estados Unidos. Entonces, lo que hay que cambiar, que es lo que estamos insistiendo aquí en todas las movilizaciones, no es claro que mientras tanto podemos hacer propuestas de mejora coyuntural, de reforma, por decirlo así, pero el objetivo tiene que ser aunar, construir alianzas y construir movimientos para luchar por el socialismo, para definitivamente cambiar el modelo de base y que esto pueda cambiar de otra forma, porque si no, es verdad que, claro, la limitación de las viviendas vacacionales, el aumento de los sueldos, pero además así linealmente, la contratación de más personal, y yo también ahondaría la nacionalización de los hoteles y de lo que se llama la industria turística, porque, bueno, en Canarias nada es de Canarias, muy poco, una parte, aunque sí es verdad que cada vez hay más ricos en Canarias, canarios, ¿no? En Canarias se está hablando de la limitación a la residencia en Canarias, entonces eso es súper peligroso porque la limitación de la residencia de los extranjeros a la xenofobia no hay sino medio paso, no paso, medio paso. Estamos notando en la sociedad canaria, no solo con las migraciones, sino con los europeos, cada vez una mayor resistencia. Por contar una anécdota que no quiero que sea frívola, pero el otro día yo fui a una fiesta de amigos comunes y a la media hora, 40 minutos de estar allí, vino otra amiga común y me dijo, Chos, menos mal que viniste, porque solo vemos dos Canarias, que parece una tontería, pero que incluso gente progresista y con desde luego, solidaridad de clase internacionalista, está viendo la percepción de que las Canarias y los canarios estamos en vía de extinción, ¿no? Estamos en medio de una vorágine humana internacional que no. Entonces, eso es súper importante, asociarlo al modelo actual, porque si no caemos en la xenofobia y en el racismo, ¿no? Entonces, yo incido en la idea claro, se pueden hacer propuestas concretas, bajar la sobrecarga de trabajo,
que los sueldos sean, aquí por ejemplo en Canarias estamos proponiendo que en Canarias la gente sea mínimo 3.000 euros, lo que gane aquí la clase trabajadora del sector turismo y de los otros sectores. Porque además de todo lo que dije antes, tenemos la cesta de la compra más cara de todo el Estado español. Cuando en Canarias, si se dan, es que insisto mucho en Canarias, disculpen, pero en Canarias se está dando una división de reparto de la riqueza, que más bien de expoliación de la riqueza, que significa que el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza, acumula personalmente el 80% de la riqueza. Eso, cuando yo empecé a militar en los años 80 o 90, solo era propio de sociedades y de pueblos de América Latina. Ahora eso es Canarias y eso en gran parte es también el Estado español. La voracidad, la concentración del capital, la concentración de los beneficios del expolio están cada vez en menos manos. Y ahora además también, desgraciadamente, además de eso, porque ahora hablamos de los fondos de inversión y de los fondos buitres que son extranjeros y son los malos, pero que la burguesía autóctona, la nuestra, la de aquí de Canarias y la española, está jugando al mismo juego, que es expoliar depredador, depredador, depredador de todo lo que está a su alrededor. Y encima nos intentan enfrentar con miembros de la clase obrera de otros países. Entonces, para, para luchar contra este modelo turístico, ecológico y todo eso, lo mejor que podemos hacer es construir canales, construir condiciones y construir alianzas de toda la clase obrera y los sectores populares para empezar a movilizarnos hacia otro modelo, a denunciar que bajo el capitalismo otro modelo turístico no es posible. No es posible. Y ya otro día hacemos otro debate sobre lo del turismo, qué clase de turismo, los derechos de la gente a viajar, a moverse, a tener una semana de vacaciones, o qué derecho tengo yo. Yo me he replanteado también qué derecho tengo yo a irme una semana de vacaciones a Madagascar en medio de toda su crisis climática, social y de su propio pueblo de expolio. Yo voy a visitar Madagascar. Es que a lo mejor eso tenemos que replanteárnoslo también, si eso es sostenible humanamente. Yo no planteo, solo planteo una certeza. Cambiar el modelo turístico en el capitalismo no es posible. Así que tenemos que construir canales hacia el socialismo y estructuras organizativas y populares. Y otros debates, sí, porque yo siempre me planteo muchas preguntas. Y una es esa. ¿Qué derecho tengo yo a ir a invadir otro país cuando estoy protestando porque están invadiendo el mío? Muy bien, Tatiana, pues muchas gracias. Hemos consumido casi todo el tiempo, de hecho creo que nos hemos alargado un poquito de más, pero bueno, me resisto a dejaros ir sin una última ronda, que bueno, pues os pediría que telegráficamente, sin extendernos, pues podamos situar un par de claves que nos puedan guiar en este mar, ¿no? ¿Qué es lo que consideráis cada uno como lo más urgente o lo más destacado que deberíamos poner sobre la mesa en este momento cuando nos estamos movilizando con muchos compañeros y compañeras reivindicando pues cambios, ¿no? Más profundo, menos profundo, pero estamos reivindicando un cambio sustancial. ¿Cuáles creéis que deben ser los ejes que debemos trasladarle a estos compañeros y compañeras? Gonzalo, telegráficamente, por favor. El audio, Gonzalo, el audio, que no se te oye. Hasta que no lleguemos al cambio de este modelo capitalista que tenemos en este país, en Europa y en el mundo, los trabajadores nos reciben propuestas y cosas concretas. Y tenemos que aglutinarlo en propuestas concretas. A esa reforma que tenemos que ir de este modelo turístico, que ya este marco es complicado, pero hay que hacer propuestas. Esa propuesta que yo creo que tenemos que hacer, evidentemente, es la mejora del territorio, la mejora de las condiciones laborales, que haya mayor aporte de tomar a las economías locales y también no el derecho a viajar, pero sí directamente a que los trabajadores y trabajadoras también hagamos turismo. Y no podremos que yo no me aspiro a ir a Nueva York, pero si aspiro a ganarme jubilado, a apuntarme al inserso, que por cierto, el mundo capital lo quiere o los empresarios quieren privatizarlo. Y eso es una conquista, que conseguimos hace 30 años los trabajadores y trabajadoras. Y evidentemente ellos que quieren, dame usted el dinero
y yo después lo invertiré en lo que realmente estamos. Yo quiero ir a irse una semana a Canarias o a Baleares, porque no te puede venir a Málaga. Tenemos el derecho. Tenemos el derecho porque gracias a ese programa de inserso y ampliarlo, evidentemente, ¿no? También a los jóvenes y apostar por un turismo social eh, para los jóvenes, para las personas que no tienen de menos poder adquisitivo de los salarios, para la gente mayores, porque eso también, aparte de ver otras ciudades y pueblos, viene muy bien para lo que es el tema de la salud. Y lógicamente, si esas personas, la única manera de que se pueda hacer turismo es programas como tenemos, como el turismo social del incenso. Y te digo también ese programa que lo mejoremos, que ampliemos más recursos públicos a ese programa para que en definitiva también nuestro destino que tenemos aquí, en diversos que tenemos en nuestro país, pues también tengamos el ir a visitarlo y hacer turismo sostenible y más cercanía. Y por supuesto mejorar todas las condiciones que antes comentamos. Muchas gracias, Gonzalo. Juan Luis, lo mismo, por favor, telegráfico. Bueno, discrepando un poco de Gonzalo con el tema del turismo para los ancianos, los que al final se meten en los peores hoteles con las peores comidas y pagándolo entre todos, porque en eso desgraciadamente es lo que consiste el capitalismo. Pues ser rápido, el turismo en el capitalismo es abuso, es poli y no tiene remedio, no tiene arreglo, no tiene arreglo. Si al menos la industria del turismo revirtiera todo en el país, porque los hoteles fueran nacionales, porque la industria fuera nacional, pues los beneficios vendrían para nosotros. Ese es el modelo cubano. Ahora decidme de lo que ganan las empresas Meliá, Barceló y tantas otras, y todo lo que hay liado en medio de intermediarios del turismo como empresas de booking y demás, ¿no? Señores, no dejan un duro aquí. Un porcentaje altísimo de ellas tienen su sede social en Irlanda, otras en Checoslovaquia, otras en Alemania. Y si queréis ver las cuentas anuales de las llamadas empresas españolas, esas que se ponen tantas banderitas de España y que tienen sus beneficios declarados en Dominicana, Panamá, y algún que otro sitio donde no se puede decir porque son paraísos fiscales, claro, sería un delito, pero son empresas que se dedican a la evasión y a la ilusión fiscal, y eso lo sabe bastante, ¿no? Que son motor de economía, bueno, construcción y poco más. Y lo que nos están haciendo es acabar con la vida de toda la gente que está que vive en estos lugares a los que llaman turísticos y que por expansión tarde o temprano va a llegar hasta la España vaciada, que te la venderán como zona de relax donde no irá el ruido de los turistas. Así que esa paradoja es la que vamos a tener y con eso se acabará también con esa España vaciada, convirtiéndola en el mismo estercolero en el que están convirtiendo a lo que es la España turística, ¿no? Una lástima, una lástima. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Tatiana respecto a que tenemos que tomar conciencia y que más que turistas tenemos que ser viajeros. El turismo es una mierda, el turismo es consumo puro y duro. Una persona que va a un hotel, todo incluido, no conoce cultura, no conoce a la gente, no conoce nada. Y después de tirarse 15 días allí todavía son capaces de darte ofrecerte una cátedra de cómo se vive en ese país, ¿no? Y no han salido del hotel. Así que ese es el turismo que nos venden, ese es el turismo que quieren, y frente a él quedamos los viajeros de toda la vida y los que tenemos que emigrar, que es una forma de hacer turismo. Perdón por el sarcasmo, pero es que no es para menos. Salud. Muchas gracias, Juan Luis. Pues Tatiana, eh, tu cierre. Bueno, yo creo que sí hay medidas que, partiendo del análisis que hemos hecho, ¿no? De que la necesidad de que lo que hay que cambiar es el modelo en su conjunto,
sí hay medidas que pueden incluso ayudar, bueno, que deberían ayudar a crear esas alianzas interclasistas, en este caso de bueno, la clase trabajadora de los sectores populares, para, en pos de la lucha contra el modelo en su conjunto. Por ejemplo, en Canarias, y creo que en otras zonas del Estado también se están sumando, se está exigiendo, no y pidiendo, exigiendo ya una moratoria turística. Yo creo que es necesario que se ponga un límite al número de camas, al número de turistas que pueden venir. Hay que hacer también una moratoria, una negativa, paralización de todas las licencias de obra y todas las licencias a los nuevos hoteles que en Canarias mayoritariamente son de lujo, con lo cual consumen mucho más territorio. En Canarias el 80% del territorio es protegido, que además de ser un territorio fragmentado, somos un territorio protegido, un territorio que necesita una especial protección y cuidado, y todo eso se dilapida con el turismo, ¿no? Con este turismo que se incorpora. Entonces también derogación de toda la normativa que permite el uso indiscriminado en Canarias se está dando, hay emergencia hídrica y se están siguen leyendo las piscinas. Entonces, toda la normativa que ahora deroga las que en un alarde de optimismo había puesto el propio capitalismo, las medidas sostenibles o ecológicas para las distintas industrias, que ahora todo eso se está liquidando, pues incorporarlas, ¿no? Aumento lineal de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, de los sectores turísticos y de todos los sectores a su alrededor. Y también control, incluso también, no solo moratoria, sino las viviendas vacacionales fuera de las zonas que son estrictamente turísticas tienen que quitarse y liquidarse. Y tiene que haber también un control de precio a los alquileres asociado a eso. La vivienda es un derecho. Especular con la vivienda no es un derecho, que se está llevando a ese debate. Entonces, sí hay medidas y defensa de lo público, defensa del patrimonio, defensa del patrimonio ecológico, quiero decir, y también el patrimonio medioambiental y el patrimonio cultural. Se está hablando, como decía antes, que yo creo que es otro debate que podríamos incorporar el tema migratorio. Se está hablando de que los migrantes hacen que nos aculturicemos con nuestra supuesta cultura española, española entre comillas, y no analizamos el impacto que tiene el turismo en esa también propia desculturización, ¿no? Por lo que hablaban antes. Entonces, una gran defensa, una gran alianza en defensa de todo eso. Pero sí, la moratoria turística tiene que ir ya. La limitación de los pisos vacacionales tiene que ser ya. La paralización de toda obra tiene que ser ya. La defensa del todo el terreno agrícola, el que quede en cada zona, y la prohibición de que ahí se pueda hacer planta alojativa o planta turística, tiene que ser ya. No podemos esperar más. Ya no podemos esperar más. Y la limitación a los propios hoteles que ya existen no sé, del desperdicio de agua y de energía que están dando todo el tiempo. Entonces, y las mejoras de las condiciones laborales por encima de todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo, Juan Luis y Tatiana. Ha sido, creo, un debate muy enriquecedor, con grandes coincidencias, como no puede ser de otra manera, entre personas de izquierda, también con matices importantes que podríamos profundizar y que es importante que intercambiemos opiniones, pero que en última instancia, pues bueno, son posicionamientos todos que en última instancia nos pueden llevar a combatir este sistema explotador, expoliador y extractivo, como bien habéis explicado, que actualmente rige el modelo turístico y me atrevería a decir el modelo productivo en su conjunto. Sin más, muchas gracias y os emplazamos a futuros debates sobre este tema que queda para mucho. Muchas gracias, compañeros y compañeras, camaradas.